Bueno, estas son las herramientas que vamos a utilizar para hacer el cambio de aceite y filtro en la Toyota RAV4 2015. Estas herramientas estarán disponibles en la descripción. Vamos a utilizar el filtro de Toyota original. Vamos a reemplazar el gasket, limpiador de freno, el socket 916 o cubo 14, una extensión de 5 pulgadas con un adaptador de media a 3 octavos, un ratchet, la llave especial para reemplazar el filtro. Es bien importante, sin esta herramienta no podemos reemplazar el filtro. Necesitamos esta herramienta para poder reemplazar el filtro, ya que estos dientes que tiene aquí son los que van a encajar en el filtro para poder sacarlo. Y aceite de motor, el que recomienda el manual. Servilleta, obviamente para donde va a caer el aceite y para echarle el aceite en el motor arriba. Y unos guantes. Sin más, comenzamos. Esperamos que se vacíe el aceite. Vamos a sacar el filtro. Todo filtro de fábrica trae esta piecita que es para vaciar. Tú lo colocas aquí adentro del filtro, y eso ayuda a sacarle el aceite que queda dentro del filtro. Ahora cuando esto termine de botar el aceite, pues ahora comenzamos a aflojar el filtro. Bien, ahora solo está goteando. Ahora lo retiramos. Ahora es bien importante colocar estos dientes y este que está aquí en donde va en el filtro. Si se fijan, ahí están estos 3 dientes que están aquí. Aquí atrás hay unos dientes. Bien importante, cuando la pongamos tienes que ponerla bien, que encaje los dientes, ya que esta pieza es de plástico y se puede quebrar rápido, muy fácilmente. Ya de vaciarse el aceite, lo que vamos a hacer es reemplazar el filtro y los sellos, pero me percaté que anteriormente el que lo hizo no le puso la anilla que va aquí. Bien importante asegurarse que la ponga. Vamos a reemplazar este gasket o esta goma. Si se fijan, aquí tiene un dientito, le vamos a dar ahí mismo para abajo y ella sale. Limpiamos con líquido de freno para limpiar el freno. Nos aseguramos que no haya nada en el canal donde va la goma o el gasket. Limpiamos por dentro.
importante lubricarla. Lo que cogemos la doblamos, la introducimos en el aceite y la lubricamos. Ves que aquí tiene un canal, pues hay que llevarla hasta ahí. Bien chévere. Luego cogemos la otra, la lubricamos. Luego ponemos el tornillo. Así de simple. Ahora lo que vamos a hacer, está la numeración del gasket, del tornillo. Si se fijan, la tiene aquí. Esta es la vieja, como pueden ver ya está de reemplazar. Está bastante gastada. Limpiamos el tornillo. Tiene como una forma plana en este lado y este lado como más redondal. Pues lo que hacemos es que el lado redondal afuera. Ya terminamos con el tornillo, vamos a ponerlo, y el filtro también. Solo quedaría echarle aceite. Es importante echarle aceite. Nunca lo ponga sin aceite. Tanto este filtro como el otro, que es como un cilindro. Ahora limpiamos donde va el filtro y colocamos el filtro nuevo. No nos olvidemos de ajustar este tornillo. Lo apretamos. Ahora limpiamos el resto de aceite con limpiador de freno. Y limpiamos el filtro. Limpiamos. Esta guagua se lleva 4 puntos. Le vamos a echar 4.6 square o 4.4 litros.
bien importante echarle la cantidad que es. Con esto terminamos. Ahora vamos a darle reset a la luz de mantenimiento y con eso terminamos.